Es un gusto saludar a todos los que nos escucháis del otro lado de la pantalla y también a Angélica y a Miriam. Hoy celebramos en MUMA el Día del Libro, que fue ayer, charlando con Angélica Belleira y Miriam Kaiser sobre el libro Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte, atisbos de la gestión cultural en México, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León el año pasado, en 2023. Y este libro habla no solo del pasado, sino que plantea la difícil situación de la vida cultural en el presente y los retos hacia el futuro. Es un retrato multiplicado, construido a partir de la investigación y de entrevistas realizadas durante un año por la periodista Angélica Abelleira, desde enero de 2015 a marzo de 2016, con una mirada extra en 2020 y 2021. Periodos marcados por la pandemia del coronavirus y del gobierno de AMLO, que en materia de cultura es analizado por Kaiser desde muchas aristas. Así, el volumen se construye como un rompecabezas testimonial de quien considera la cultura tan necesaria como comer y ha sido mediadora para hacer que las cosas sucedan en materia de gestión y promoción de las artes visuales en México, más allá de los vaivenes seccionales, los recortes presupuestales, la complicada concentración sindical, las filias y fobias de grupos de artistas, académicos y políticos. Y os voy a compartir un poco sobre ellas. Miriam Kaiser, a lo largo de más de 5 décadas, ha dedicado su vida a la promoción cultural en el campo de las artes visuales. Trabajó 10 años en la Galería de Arte Mexicano, fue directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, de la Sala de Arte Público Siqueiros y Poliforum Siqueiros, subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte en su fundación, directora de exposiciones internacionales y de difusión cultural internacional de Conaculta y de exposiciones nacionales e internacionales del INA. Ha sido curadora de numerosas exposiciones tanto en la Ciudad de México como en distintos estados de la República. Asesoró en la creación de varios museos como el Museo de Arte de Sinaloa, la Pinacoteca Universitaria de Colima y el Museo de Arte de Nuevo Laredo, entre otros. Recibió el reconocimiento ICOM México en 2005. En 2021, la red de Casas Museo le realizó un homenaje por su trayectoria como promotora cultural y recibió la Medalla de Bellas Artes en Artes Visuales en el 2020. Por su parte, Angélica Belleira hace periodismo cultural desde hace 39 años, estudió en la UAM Xochimilco e inició su trayectoria profesional en La Jornada, diario del que fue fundadora y donde laboró por 15 años. Desde 1999 es periodista independiente con interés en temas culturales, sobre todo relativos a las artes visuales, tanto en medios impresos, digitales y televisión. Es autora de los libros Se busca un alma, retrato biográfico de Francisco Toledo y Mujeres insumisas, entre otros. Fue curadora titular de la exposición Vivir en la Raya de Rogelio Naranjo, presentada en 2013 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, y desde hace 15 años forma parte del Consejo Consultivo de este museo, de MUMA, del Museo de Mujeres Artistas, y ha sido docente en la especialidad de Periodismo Cultural para universidades e instituciones culturales. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Yo estoy muy emocionada de la explosiva conversación que podemos tener con las trayectorias que tenéis las dos. Y justo por los temas y por los contextos en los que habéis estado inmersas. Pues muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en el MUMA, que es otra de mis casas, y bueno, acompañada por ti, Yolanda, y por doña Miriam Kaiser, que ya tenemos un camino andado, ¿verdad, doña Miriam? Y mucha plática, y bueno, es un honor volver a estar acá. Igualmente, yo estoy muy agradecida al MUMA, Angélica, de tener nuevamente una oportunidad para platicar sobre este trabajo. Así que comencemos, Yolanda, cuando gustes. Sí, a mí me gustaría empezar, bueno, me parece muy importante a la hora de trabajar, hablar de los vínculos afectivos o de las relaciones que tenemos y cómo muchas veces eso detona las prácticas
laborales, especialmente en las prácticas feministas, eso es bastante común. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, Angélica, ¿cuándo os conocisteis? Porque el otro día a mí me sorprendió mucho cuando hablamos por teléfono que os conocéis hace muchísimas décadas vosotras dos, ¿no? Que este libro, la investigación que has realizado en el libro, pues es algo que empezó como una idea, como un germen hace muchísimo tiempo. Así es. Pues mira, sí, la verdad yo creo que tienes toda la razón en decir que cuando uno establece relaciones de afecto y yo diría también que de reconocimiento y de respeto por el trabajo de las mujeres, el trabajo adquiere como carne desde otro lado. Entonces, en el caso de Miriam Kaiser, en efecto, nos conocemos desde hace muchísimos años, cuando yo era todavía muy jovencita y empezaba en la jornada haciendo mis pininos en el periodismo cultural. Pero incluso antes, mi relación con Miriam tenía mucho que ver con los afectos, porque mi madre fue maestra de primaria de 2 de sus hijas y su hijo menor, el hijo menor de Miriam, fue muy, muy amigo de mi hermano menor. Entonces, digamos que había un afecto anterior a nuestra relación profesional, porque yo iba al Museo del Palacio de Bellas Artes, le entrevistaba, me daba asesoría en los temas que yo tenía ahí como lagunas, en fin, siempre Miriam ha sido una mujer muy generosa en el conocimiento y desde siempre estuvo ahí como para apoyarme con información, con alguna declaración, con algún contacto con artistas. Entonces, durante todo este tiempo yo sabía que ella era una mujer sabia con patitas y yo le decía que la quería entrevistar, que por qué no escribíamos algo sobre una especie de memoria, algo así. Ella me decía que no, que su trabajo era tras bambalinas. Y era cierto, pues, porque Miriam siempre ha sido una mujer muy, digamos, modesta y humilde en todos sus logros y su trayectoria, hasta que en un momento dado empezamos a visitar exposiciones, yo hacía mis anotaciones y entonces hasta que ella me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? Entonces, como que surgió esta idea, yo le dije, pues vamos a hacer un libro. Ella dijo que sí y entonces, bueno, tuvimos entrevistas durante un año, 2015 a 2016. Luego vino la pandemia, toda esta cuestión, un cambio también de administración, ¿no? La administración de López Obrador. Y entonces me pareció también importante poner en orden y poner en presente en ese momento lo que estaba pasando en el ámbito de la cultura. Entonces, seguimos teniendo encuentros durante el 2019, 2021 hasta que surgió este libro que a mí me da un enorme gusto, pues nada, que haya salido a la luz, que la Universidad Autónoma de Nuevo León lo haya acogido, como lo hizo hace muchos años con mi libro Mujeres Insumisas. Entonces, como verán, las mujeres son como mi interés primordial en la vida, las mujeres en el arte, y creo que Miriam enaltece muchísimo lo que es el servicio público en México y todas sus aportaciones, todo su conocimiento, que lo da de una manera muy generosa, muy ligera, muy, muy amable. Entonces, bueno, ojalá que les interese a quienes nos están oyendo en esta tarde, darle una revisada a esta historia de vida. Y bueno, aquí estamos para seguir platicando, doña Miriam y Muchas Yolanda. gracias. Muchas gracias. Así de veras, Yolanda, si me permites, así fue, tal como lo platica, parte de la relación amistosa de antes y por varios medios, ¿no? Por varios caminos, tuvimos que encontrarnos y pues yo creo que fue además interesante porque en la época en que yo empecé, en el año 77, entré a trabajar a Limba como jefa del Departamento de Museos y Galerías. Yo venía de la iniciativa privada de una galería muy elegante, pues la
galería más importante de México y quizás de América Latina en ese momento. Entonces, de repente encontrarme en el mundo de la burocracia total me fue francamente muy difícil. Una de las dificultades fue esa, ¿no? Porque jefa del departamento de museos y galerías, sabiendo los museos que hay en México, las galerías que tiene Limba, muy importantes, y era un trabajo terrible. Y entonces, pues entró así con gran furor la Dirección de Artes Plásticas, y lo primero que nos toca hacer es una gran exposición de Frida Kahlo, y la siguiente fue una exposición de Diego Rivera, y para diciembre yo estaba renunciando al puesto, diciendo yo aquí no puedo con mi vida porque fue algo terrible. Afortunadamente me dijeron, mira, vete a descansar unos días, sí estamos todos muy cansados, y hablamos en enero. Y me fui de verdad a descansar, porque fue así, digamos que la actitud y la actividad fue violentamente, diametralmente opuesta, ¿no? De trabajar en una galería a trabajar para ese monstruo maravilloso que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero fue mi comienzo, mi bautizo, por decirlo así, y yo estaba aterrada. Aquí debo decir que, pues gracias a haber trabajado en la galería, tenía yo pues conocimiento de muchos de los coleccionistas. Entonces, ya ese preámbulo ya lo tenía, ¿no? Pero bueno, en otro formato, digamos. Entonces, pues sí, muchos coleccionistas a la hora de ir a recoger las obras decían, es que no se lo presto a Bellas Artes, te lo presto a ti, cosa que ya me imaginaba yo, ¿verdad? De estar cuidando de todo, bueno, en fin, así fue el inicio en Bellas Artes, pero también fue el inicio de las páginas culturales, y fueron este tipo de, no es que no hubiera desde principios de siglo importancia a esto, pero el auge que comienza efectivamente es a partir de los años 70, cuando entra el gobierno del presidente López Portillo, porque obviamente que México ha tenido una historia del arte importantísima. Siglo XX tenemos además documentada perfectamente, pero aquella vez fue ya no nada más la teoría y no nada más aquí una exposición, allá otra, sino que vámonos con todo, y empezar con Diego Rivera y Frida Kahlo. Imagínense nada más esto. Para esto también habían preparado una gran exposición que fue a España, porque también se dio el reinicio de relaciones diplomáticas con España. Entonces, bueno, aquello fue de veras impresionante. Claro, cuando regresé en enero me dijeron, pues no te puedes ir porque tú vas a ser la siguiente directora del Museo del Palacio de Bellas Artes. Entonces pasé a desmayarme, ¿verdad? Porque yo ya iba con la hoja de renuncia hecha, y dije, a mí no me chantajeen, yo no me quedo. No, Miriam, te lo estamos pidiendo. Y bueno, dije que sí, y fueron varios años. Entonces, pues todo esto aparece en el firmamento ya bueno, empezó en el 68, toda esta actividad cultural en los periódicos, que fue justamente con las Olimpiadas. Pero en el año 77, 78, de verdad fue pues una inyección bárbara a las actividades culturales, y sobre todo también a las exposiciones internacionales, ¿no? En el año 78 justamente tenemos, en reciprocidad de España, viene a México del Greco a Goya, ¿no? Y ahí fue donde hace su debut Angélica, una bella jovencita, iniciándose en este mundo,
pues, y además ya cuando me dice el apellido, pues ya ven a mis brazos. Desde entonces, pues ha sido una relación hermosísima de apoyo mutuo en muchos sentidos, y me ha seguido y la he seguido durante todos estos tiempos. Así que este es el producto justamente de alguien que ha visto mi caminar, que no lo inventó ni yo, bueno, yo no lo inventé, pero ella lo ha seguido, ¿no? Y esto es lo bello de este libro, una de las bellezas, digamos. Sí, ya me gustaría decir que más allá, obviamente, del afecto que hay, del reconocimiento por el trabajo de Miriam, ya yo como periodista, a la hora de hablar con ella y de que ella me dé datos de autores, de exposiciones, de libros, de catálogos, todo está investigado. Es decir, ella me daba una referencia, entonces yo decía, bueno, ok, vamos a investigarla. Y entonces yo me ponía, y por eso hay tantos pies de página en el libro, hay investigación, y te das cuenta que Miriam tiene también una memoria prodigiosa porque se acuerda de muchas cosas y las recuerda además muy bien, porque todos podemos tener una memoria, pero también medio tergiversar o equivocarnos, ¿no? O dudar. En cambio, Miriam, cuando duda, te lo dice. Cuando no sabe, te lo dice. Y eso es muy agradecible como periodista, donde uno tiene que rascarle por otros lados, rectificar o ratificar lo dicho por ella. Entonces, creo que en este ha sido un aprendizaje enorme para mí como periodista, aprender de ella y hurgar, ¿no? En toda esta parte de la historia de la política cultural en México por tantos años. Entonces, hablando del presente, creo, como tú lo comentaste en algún momento, Yolanda, que pues no es un libro con olor a naftalina, como digo yo, que tiene su valía, ¿no? Contar una historia, contar la vida de una mujer como Miriam, sino que también están planteados los retos que enfrenta este sector cultural desde tantos, que siempre se ha vuelto mucho más problemático, que necesita profesionalización, que todos los organismos, los colectivos se están de verdad informando y cada vez profesionalizando más, aunque hay como muchas lagunas. Entonces creo que la valía del libro es contar la historia desde muchos lados y también dar propuestas, ¿no? Porque Miriam también lo que tiene es que señala con una crítica muy certera, pero además muy amable, lo que ella piensa que no se hizo bien, no se ha hecho bien, obviamente también muchos aciertos, y donde puede mejorarse lo que viene, ¿no? Entonces creo que por eso el libro puede ser interesante para los artistas, para los investigadores, para los críticos, para los estudiantes de arte, pues para los periodistas mismos, ¿no? Y, por ejemplo, por hacer memoria y movernos varias décadas hacia atrás y después ir regresando al presente y pensando hacia futuro, ¿dónde estarían esas anécdotas o opiniones muy concretas de esos errores o aciertos que han habido en la política cultural de México? ¿Quién quieres que lo conteste? Doña Miriam. Como usted. Mira, obviamente que nadie somos perfectos y esa es la base. Yo creo que el IMBA, que nació, ya está en sus 81, 82 años, el IMBA es una institución muy sólida, a la que yo conocí desde Galería de Arte Mexicano, porque las personas que trabajaban en el IMBA tenían que acudir a la galería, porque Inés Amor fue una persona que investigó, que nos ponía a investigar. Ahí no era decir, mañana anoto este dato, no, se anota ahorita, ¿no? Entonces, siempre fuimos fuente inagotable de información para galeristas, pero sobre todo para nuestra institución, para el IMBA. Entonces,
pues allá se preparaban muchas exposiciones, ¿sí? Que el INBA todavía no tenía esa capacidad de hacer. Entonces, pues ahí les ayudábamos y eso está dicho en el libro. Entonces, para mí llegar al INBA, bueno, además fui mujer de Héctor Javier, que en mis tiempos tuvo una exposición, 2 exposiciones individuales en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí iba yo, pues como la mujer del señor, del artista, pero pues me daba yo cuenta de movimientos, de cómo se hacían o no se hacían las cosas. Entonces, yo cuando entré al INBA ya tenía un cierto conocimiento de lo que se debe de hacer, lo que no, etcétera. Y pues cada vez el INBA fue creciendo a lo que es hoy esa institución que ya tenía su base, pero de verdad yo siento que hay un parteaguas a partir de los años 70, fines de los 70, yo creo que en todas las artes, pero yo hablo de las artes visuales, lo que se exhibe, etcétera. Luego en el 82 viene el MUNAL, en el 64 ya se había inaugurado el Museo de Arte Moderno, o sea, todo es muy nuevo, todo es muy novedoso en ese, digamos, en lo moderno, porque Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes desde el año 34 empezó a hacer exposiciones, es más, en la Sala Nacional dice Galería Nacional de Arte, pero ese era el museo y pues era una galería, ¿no? Claro, se hicieron los murales, etcétera, pero de repente hay esta eclosión y luego pues el interés de la presidencia por globalizar a México, por darlo a conocer también en sus actividades artísticas. Entonces hay este intercambio enorme, hay mínimo teníamos una gran exposición internacional al año, y claro que venían con sus actitudes de que ustedes pobrecitos, etcétera, y a los 3, 4 días me decían, Miriam, te voy a robar a tus museógrafos, te voy a robar a tu gente, porque qué barbaridad, qué manera de trabajar. Gente de verdad muy preparada, pero que ha sido a través del trabajo, ha sido a través de que les den hacer cosas, las hacen. Y pues hemos estado a la altura de quien se ponga, ¿no? A mí me tocó la suerte de hacer varias exposiciones internacionales en el museo e irme a pelear por estas exposiciones. De repente el museo, digamos, cualquier museo decía, no, esto no te lo puedo prestar. ¿Cómo que no? Si México te prestó esto, pácatela. Y lo conseguíamos, ¿no? Entonces, por eso fue que luego me dieron esos cargos, porque ya sabían que me ponía yo los guantes de box a pelear por esto. Pero ha sido a través del trabajo que hemos ido aprendiendo, a través de las necesidades mismas, ¿no? Y sí había quizás un poco más de apoyo entonces, posiblemente puedo decir eso, y pues porque nos estaban exigiendo esto y llegábamos a hacerlo, ¿verdad? Igual fue, y eso también está en el, en el libro, como en los años 70 con esta gestión en donde yo entré, que se hicieron los salones anuales de pintura. O sea, hubo unos salones, unas bienales muy importantes en arte, en pintura, en dibujo, en gráfica, en fotografía, en escultura, y pues llegamos a hacer nada más 3 o 4 porque cambió la administración y claro, eso se olvidó. Pero ahí se estuvieron viendo, ahí se dio de veras un empuje enorme a las manifestaciones artísticas con estas bienales. Claro, causaban muchas discusiones porque el primer premio, ahí tuvimos una situación terrible, ¿no? Porque alguien quería habérselo ganado, Enrique Guzmán, y aventó, ya cuando sabía del público, al premio
al que ganó la Bienal le aventó el extinguidor, por favor, a Beatriz Zamora, que el extinguidor fue el que se lastimó y la obra de los carbones de Beatriz Zamora no sufrieron nada. Pero fue algo muy impresionante. O sea, qué bueno, ¿no? Que había este tipo de discusiones, qué bueno que había, pero había ese movimiento, ¿no? Así, pregúntenle a mis hijos de que la falta de asistencia de su madre en casa, porque pues sí teníamos un trabajo enorme. Sí hubo bienales anteriores, sí hubo, yo no digo que no, pero lo que hablo es de lo que empezó con este ímpetu de dar vida y de dar movimiento a las actividades, y eso pasó en danzas o pasó en todas, en todas. Por ahí creo que había una pregunta de nuestra directora Lucero. Dice, ¿cómo ven las políticas culturales de hoy en día? Yo puedo contestar un poco por lo que Miriam y yo hemos platicado. Y yo lo que creo que ahora, digo, como en muchas administraciones anteriores, uno de los problemas en México es la falta de continuidad de los proyectos. Entonces, y si eso lo hemos visto en esta administración también. Es decir, borrar todo lo anterior, sea bueno o malo, aportador o no, o sea, lo borras porque yo voy a hacer mi aportación a la cultura de este país. Y eso ha dañado muchísimo, no solo las arcas, ¿no? Las arcas, los presupuestos, sino a los productores, a los artistas, a todo mundo, que a todo el gremio cultural lo afecta, porque entonces una exposición, como Miriam me cuenta en el libro, en Japón o en Estados Unidos, son 6 años para proyectar, investigar, empezar a difundir una exposición y que se haga. Entonces aquí quieren, Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, en todos lados, casi en todos los países, pues, y en México quieren que una gran exposición se haga en 6 meses, que dure 3 meses en cartelera, sin difusión plena. Y entonces esos son las lagunas y los problemas que han continuado una y otra vez. No hemos logrado que los funcionarios funcionen en ese sentido y establezcan una política mucho más acorde a la realidad del quehacer cultural, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en eso sigue habiendo esta falta de continuidad en los proyectos, ¿no? Bueno, ahora tenemos una comunidad cultural mucho más aguerrida, organizada, que pelea por sus mejores condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, la precarización del trabajo cultural creo que está en el peor momento. O sea, un gran porcentaje de los trabajadores de cultura no tienen contratos, no tienen seguridad social. Los contratos que les hacen son por 3 meses y a veces no les pagan. Es decir, hay como muchas fallas en ese sentido. Y bueno, ya lo sabemos que todos estos megaproyectos culturales se dirigen nuevamente al centro y a esta parte de la ciudad que es Chapultepec. Y entonces se desatienden, se le merman los presupuestos a muchos museos en el país que están súper desatendidos, sin personal de seguridad, sin custodios, sin gente de guías. En fin, creo que nos falta mucho por aprender de lo bien hecho antes. Y bueno, hasta ahí me quedo, ¿no? Y seguir construyendo sobre y mejorándolo, ¿no? Siempre, lo que ya hay. Lo que ya hay. Pero aquí pues es reiniciar cuando pues está hecho mucho y seguir tomando de esto. Y ejemplos tenemos, por ejemplo, el MUAC, por decir un museo privado. Bueno, no privado, pero fuera de las instituciones gubernamentales. Uh-huh. Ahí ha habido una continuidad en el MUAC, ¿sí? Hay un trabajo
firme y pues muy loable, ¿no? Estemos a veces de acuerdo o no con ciertas cosas, pero lo de menos, ahí vemos esa continuidad, no es ese romper con lo que ya había y ahora vamos a hacerlo de nuevo. Pero eso sucede en el arte y sucede en todo. Mejorar no quiere decir olvidarse de lo anterior, no tener memoria, no, creo que se debe de basar en eso, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo que dice Miriam de este museo universitario, ¿no? Por ejemplo, ellos iniciaron ya con una política de adquisición de obra, entonces han enriquecido su colección, cosa que a nivel del Estado, del gobierno, no se ha hecho. Es decir, para que un museo pueda enriquecer su colección, es así como casi imposible porque no hay esos dineros. Entonces, sí creo que todos estos agentes de la iniciativa privada, desde el gobierno, en la sociedad civil, deberían de estarse retroalimentando, uniéndose para ayudarse y no peleando, no viéndose como enemigos. Entonces yo creo que eso también en el ámbito de la cultura no ha beneficiado a nadie, ¿no? Entonces sí creo que por ejemplo, desde el Estado, observar esto que le ha funcionado a la UNAM, por ejemplo, ¿no? Como está en su autonomía y todo demás, pero ver qué es lo que funciona. Tiene una política de adquisición, podemos enriquecer, actualizar nuestras colecciones, ¿no? Y ver las lagunas que hay. Aliarse con los coleccionistas privados para apoyarlos, para motivarlos, para reconocerles, no verlos como enemigos, sino como aliados. Entonces yo creo que en este sentido Miriam siempre hizo alianzas con los coleccionistas privados que, como bien ella dice, a ella es a la que le prestaban los Fridas, ¿no? O los Diegos o los Revueltas, ¿no? Porque le tenían confianza a ella, no a una institución. Entonces, qué terrible que los ciudadanos no le tengan confianza a una institución. Eso me parece patético, pero así sucede y así ha sucedido. Pero ahí de verdad yo estoy impresionada, ya estoy fuera de las instituciones, aunque sigo trabajando, pero fuera. Y ver cómo están nuestros museos llenos de exhibiciones de primer orden. No hay un museo en la ciudad. ¿Cómo le hacen? La verdad yo no lo sé. Si va uno hoy al Museo de Arte Moderno, si vas al Tamayo, si va a cualquiera de los museos, están trabajando a pesar y por encima de todas estas situaciones tan difíciles. ¿Cómo le hacen? Pues de verdad, por esa pasión y ese gusto por hacerla y el conocimiento que tienen para hacer las cosas. No hay un museo que haya cerrado, que haya dicho ya no puedo más, de rascar con las uñas, pero de verdad es maravilloso, digo, para estar al día de ver todas las exposiciones, no puedes, no te da el tiempo. Cuando te das cuenta ya se fueron algunas exposiciones, porque de verdad están trabajando de una manera de primera, yo diría de primera. Nuevamente, puede gustarte o no alguna. ¿Cómo le hacen? Yo quisiera saber. Es muy loable lo que están haciendo. Es uno de los grandes conflictos que tiene la cultura ahora, ¿no? Que como elegimos estas profesiones del sector artístico y cultural por bastante pasión, o sea, como que hay una parte muy apasionada y tenemos compromiso social y político con lo que hacemos, tanto las gestoras como las académicas, las artistas. Siempre hay ahí una pelea dicotómica de cosas que aceptamos para que el trabajo salga, que nos están precarizando económicamente, emocionalmente, laboralmente. Entonces, es un tema muy complicado, ¿no? Y al final, con nuestra fuerza de trabajo, estamos sosteniendo todo el sistema.
A mí me parece grave que, porque en contextos independientes es diferente, pero me parece muy grave que las artistas sigan sin cobrar honorarios por exponer en museos que pertenecen al Estado, ¿no? O sea, sí es cierto que el recorte presupuestario que tienen es bárbaro y que las trabajadoras que sí están todos los días en el museo, o sea, las curadoras, gestoras culturales y demás, sí tienen su sueldo mensual, pero honestamente están trabajando con los mínimos y haciendo muchísimas horas extras que no se cobran. O sea, como que es loable por un lado que estos trabajos se sostengan con la calidad de la promoción cultural que hay en la Ciudad de México y a la vez, por otro lado, siempre me pregunto dónde está nuestro límite, ¿no? O sea, dónde realmente vamos a parar y solicitar justicia para nosotras y para las que vienen. Es algo, la verdad, sobre lo que yo personalmente hablo mucho con todas mis amigas de generación, que todas nos dedicamos al sector. Uh-huh. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis importante. La cultura nunca ha tenido los presupuestos que necesita, ¿no? Y también está mencionado mucho en el libro, nunca. Siempre vivimos con unas carestías, de verdad, el nivel de sueldo. Yo era la vergüenza de mi familia. Una vez que encontraron un cheque mío, porque de verdad, digamos, en la tabla de pagos, siempre hemos estado en el último lugar, siempre, la cultura. Entonces, de verdad, ha sido, de repente así decían, no, pues ahora no podemos pintar Bellas Artes porque no hubo dinero. Eran cosas así, siempre, y sobre todo a finales de los sexenios, era terrible, ¿no? Nunca vivimos en jauja, nunca tuvimos lo necesario. Claro, para una exposición internacional, pues aparecía no sé de dónde, de qué presupuestos, no del presupuesto nuestro, y teníamos unas grandes exposiciones, pero ahí porque siempre trabajamos no cobrando ni pagando una exposición internacional, siempre ha habido acuerdos de me prestas, te presto, ¿no? De reciprocidades. Y no tiene que ver, tú me prestaste 30, yo te tengo que devolver 30. No. Y así ha habido, esa es la manera de poder hacer las exposiciones, que ahora pues hubo un poco menos, creo, ¿verdad? O un bastante menos también. Pero, ¿cómo se llama? Nunca hemos vivido en jauja, nunca. No puedo decir así que salí con un sueldo enorme, no, jamás. ¿Cómo le hicimos? Con eso que llama Yolanda claramente, esa pasión, más pasión en mi caso que conocimiento, siempre lo he dicho, porque yo lo sentí en lo personal como el gran privilegio que se me hubiese invitado a trabajar en esto. Sí, pues ya tenía yo un poco de conocimiento, como decía, con la Galería de Arte Mexicano, y así me lanzaron al ruedo, pero y así fui aprendiendo, estudiando ya por mi cuenta, haciendo la lucha de no quedar mal. Pero yo creo que el hecho de también tener esa restricción económica nos ayudó a forjarnos y a esforzarnos, quién sabe cómo, de qué manera. Pero sí puedo decirlo que quizás ahora esté peor, pero nunca fue, digamos así, la gran panacea, ¿no? Ya me lo decían compañeros de mis hijos, no, yo estudiar esto, pues no me voy a ser ingeniero, yo quiero tener dinero, ¿no? Sí, si alguien pretende hacerse rico en esto, que se olvide. No creo que eso sea posible.
pero sí que siempre nos han tenido con una pata aquí puesta, ¿no? Es verdad. A mí me gustaría decir en torno a lo que está diciendo Miriam, que también, por ejemplo, y esto está en el libro, ella como gestora y como mediadora para que las cosas sucedieran, una exposición, lo que fuera, ella también estuvo a punto de renunciar varias veces cuando le decían que no había dinero ni para montar una exposición. Y ella decía, yo no soy capaz de pedirle al artista, al pintor, que traiga sus clavos y su martillo para colgar los cuadros. Renuncio. Es decir, yo pienso Y que ahí renuncié. está, exacto, entonces ahí está también el papel del gestor, que si no tomas esas actitudes y estas determinaciones, nunca vas a dignificar el trabajo de los demás, ni el tuyo propio, pues, ¿no? O sea, porque dignificando el de los demás, dignificas el propio. Entonces, como tú decías, Yolanda, yo sí creo que hay que seguir insistiendo en que hay que respetar el trabajo de cada una de las personas que participan del hecho cultural. Eso no solo para el presente, sino para las chavas que vienen, o para los artistas, hombres, mujeres, de cualquier género, ¿no? Ese es el papel del gestor y creo que Miriam, desde su lirismo y desde no una formación académica con miles de doctorados y muchas pretensiones como ahora, ella lo hizo todo el tiempo, dignificar de esa manera cada uno de los pasos, ¿no? Que debe de dar el artista para dar a conocer su trabajo. Eso me parece también que, como yo lo dije hace rato, eso dignificó todo el tiempo Miriam para su trabajo como gestora, sin que se llamara así, ¿no? Eso se llama ahora, ¿no? Así, pero creo que sí hay que seguir criticando y proponiendo y viendo lo que no está funcionando o lo que nos parece injusto, lo que debe de modificarse, si no, entonces nos estamos todos abanicando y no sucede nada en bien del hecho cultural y de los trabajadores de la cultura, ¿no? Y por el otro lado, pues también es importante ver cómo el día de hoy hay personas en el mundo ya recibiendo puestos de manera internacional de nuestro, digo, el puesto que recibió la que fue directora del MUAC, Amanda de la Garza. Sí, pues eso es un gran honor que vean, que se vea. Tenemos arquitectas mujeres que van a tener trabajos de primer orden en el mundo. Nuestros creadores, nuestros artistas recorren el mundo ya fácilmente. O sea, México es un enorme manantial de arte. ¿De qué se jacta el mundo? Pues de nuestro arte, de nuestra cultura. Lo tienen a la vista, lo tienen y es tan maltratado. Eso es lo que más tristeza me da. Se hace mucho alarde, se habla de la cultura, no lo suficiente, y sin embargo, pues ahí está, y dignamente, y creo que tenemos artistas de primera talla que se pueden comparar con quien sea, no hay que compararlos, pero pueden estar en cualquier lado del mundo. Y esa es otra, la falta de difusión de nuestras actividades artísticas en el mundo. Cuando sale alguien así, pues es que personalmente lo ha hecho, ¿no? Sucede un poco en otros campos como el deporte. Ha sido de verdad el trabajo personal, la ayuda de la familia, etcétera, ¿no? Es algo que en eso México no ha estado, digamos, a la altura de la capacidad que ofrece la cultura en general, las artes visuales en particular, y que no se les ha dado la importancia y el apoyo necesario y urgente, no solamente desde los trabajadores hasta los propios artistas. Y eso ha venido sucediendo desde que yo tengo uso de razón. Cuando se dan cuenta qué calidad de personas tenemos, dicen, ah, caray,
pero no, México no ha hecho lo suficiente para cacarearlo, decirlo en buen español, para darlo a conocer, para estar orgulloso. Esta muchacha, ¿cómo se llama? La bailarina Carrillo, Elsa Carrillo, ¿no? Hablamos así de uno, otro, pero no es uno y otro. Digo, esta muchacha, qué bárbara, a mí me tiene tan impresionada, ¿no? Como me tiene impresionada Amanda de la Garza, ¿no? Que no es ni mi amiga, ni nos conocemos, ni mucho menos, pero yo aquí lo aplaudo, aquí en casa yo he aplaudido esa situación. Quiere decir que hay muchas personas que tienen estas capacidades y que no son correspondidas, no son respaldadas, no, como ahí están, eso lo decía Jorge Ibargüengoitia, claro, no nos pagan una conferencia, jamás pagan una conferencia, porque como tú sabes, pues ven a hablar de teatro o ven a hablar de novela. Y eso es cierto, y eso ha pasado toda la vida. Sí. ¿No? Eso es muy triste. Y sin embargo, pur si muove, como se dice en italiano, ¿verdad? Sigue Sí. dándose la mata y el artista se encierra y sigue trabajando. ¿Mm? Esa es la verdad. Ahora, yo he sido una mujer siempre positiva, he sido una mujer siempre optimista de que todo va a ser mejor y en ese sentido he trabajado y en eso he puesto de verdad mi esfuerzo para que la gente me aprenda. Lo que sí digo, nunca le daré las gracias suficientes primero a Angélica y luego a la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque nunca me imaginé que una gente como yo, que ha trabajado ahí atrás, ¿no? Para que las cosas sucedan, pues sea meritoria de un libro. Me ha costado muchísimo trabajo entenderlo, que pues sí, puede ser útil, puede ser para algunas personas, ¿no? Ojalá, como siempre lo he dicho en mis cursos, di por ejemplo un curso que me divertía mucho, manejo de obra de arte, que suena muy sencillito, pero que es muy necesario. Y la última vez me negué, le dije yo a las personas que me invitaron de Tabasco, fue, si no vienen los administradores, no, ¿para qué doy ese curso? Porque los administradores dicen, no, te mando masking tape, aquí no tengo para una cinta doble cara, ¿qué te pasa? Entonces, tienen que ser los administradores los que escuchen las necesidades, las carencias de un museo. Y eso ha sucedido siempre y no sé si siga sucediendo, lo más probable es que sí, y quizás aún peor todavía. Pero de verdad, no, el sector cultura no ha sido, ya no digo cobijado, nunca ha sido puesto en el lugar que merece, a cambio del valor que tiene ese otro lado, que es la misma cultura. Y yo ahí añadiría, Miriam, Yolanda y quienes nos escuchan, que también hace falta un diálogo entre las secretarías de Estado para también sensibilizarlos, es decir, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Turismo, Relaciones Exteriores, saber cuáles son las necesidades de este sector en el cual todos se paran el cuello, pero en el momento no hay como no hay una acción transversal y rica que se ayude entre todos. Es decir, Hacienda debe de tener otra medida, ni siquiera de beneficio. Es decir, hay una excepcionalidad en la creación cultural, en los productos culturales, en los objetos culturales. Entonces, que se sensibilicen sobre importación, exportación de obra. Cuando una pieza tiene que reposar y tener custodios, es decir, y la Secretaría de Economía también, y la de Turismo también, y de qué manera todas estas instancias de gobierno que forman el Estado mexicano pueden ayudarse para que la Secretaría de Cultura
lleve a buen puerto sus proyectos y no se quede trunco, porque entonces desde la presidencia se recortan los presupuestos de cultura de inicio. Y entonces hazlo con 2 pesos. Y además te quito uno para mi megaproyecto y hazle como quieras, ¿no? Ya estamos como la canción de Chava Flores. En fin, entonces sí creo que lo que se necesita es también que todas las secretarías se sensibilicen para que vean la creación cultural como algo con determinada naturaleza, que no se parece a la industria de los tenis o de las corcholatas o de los autos. Tiene características especiales y además es un sector que aporta muchísimo, no solo de PIB, ¿no? Sino de prestigio. Como dice Miriam, el arte es el mejor embajador. Que se callen los embajadores y que hablen las pinturas, o que hable, comillas, la bailarina o el cantante, ¿no? Entonces sí creo que hace falta también esta coordinación entre las instituciones, las secretarías de Estado. La verdad es que eso suena un poco desalentador, ¿no? El pensar cómo puede generarse esa coordinación. Uf. Pues sí, pero debería de ser como un objetivo, un reto. Totalmente. Un reto. Y hacer el esfuerzo, pues. Sí, Totalmente. porque obviamente es necesario la economía, pero que se den cuenta lo necesario que es el sector cultural hacia adentro y hacia afuera, Claro. ¿no? Que exista para niños, ya no hay arte en las escuelas, por ejemplo, no se les da arte, ya no los llevan a los museos como se les llevaban en otras épocas. Yo tenía ahí un pizarrón hecho junto con la Secretaría de Educación Pública de cuando venían las escuelas oficiales, ¿no? Desde luego, con 6 meses de antelación ya sabía yo quiénes venían. Y darles una visita con los guías, etcétera, no era, yo les decía algo que se quedaban así lelos. Cuando a mí me gustaba mucho dar las visitas, cuando estábamos, por ejemplo, con el mural de Diego Rivera y les enseñaba les hablaba de él y le decía yo, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pancho. A ver, Pancho, ¿cuál parte del mural te gusta más? Dime cuál. Y ya me la señora, digo, ¿sabes que eso es tuyo? Porque gracias a tu papá está este mural aquí. Tu papá trabaja y tu papá paga impuestos. Entonces, tú vienes a ver este museo y yo quiero que tú traigas a tu papá y a tu mamá o a quien tú quieras, a tus amigos, para que les digas, esta parte de ese mural es mío. Hacer ese contacto, hacer eso que los maestros se quedaban así como que está loca, ¿qué está diciendo? Pero es la verdad, ¿no? Son estas cosas que tenemos que ver la manera de cómo interrelacionar, que los niños parecía que los traían obligados. Entonces, hacerles una visita hermosa, y lo lográbamos hacer buenas visitas porque a los chicos se les preparaba de esa manera, ¿no? Para que el niño, claro que había los que se quedaban atrás, así echando relajo, obviamente siempre los hay, pero hay algunos que sí logramos penetrar un poco en ese sentido. En fin, hay mucho que platicar. Muchísimo. Sí. Y cambiando radicalmente de tema, Miriam, ¿qué supuso ser mujer en el momento que hiciste todo lo que hiciste? Para empezar, no pensar en ello. Era hacerlo. Ajá. Era hacerlo, porque además fui multimamá. Se me ocurrió tener muchos hijos, 5, y no me arrepiento, de verdad. Pues fue lanzarme, porque eso de que te inviten a trabajar
y que te den un trabajo tan maravilloso, no te pones a pensar. Claro que tuve muchísimos obstáculos y hubo mucha reticencia de varias personas, pero pobrecitos, así les iba. O no les hacía yo mucho caso o seguía yo adelante, ¿no? O me peleaba yo, porque, caray, sí es un privilegio trabajar en lo que trabajamos durante este tiempo, porque pues es la gran riqueza de este país y la gran riqueza de cada país, ¿no? Y poderlo usar como tu materia de trabajo, pues hombre, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces eso de pensar de que, ay, pobrecita, nunca. No tuve tiempo para eso, ni de pensarlo, ni de preocuparme por eso, sino pues nada más echar para adelante. Eso fue. Y con el gusto y con sonrisa, a veces una lágrima, pues sí, pero escondida me echaba la lágrima y a seguirle, obvio. Sí, Tina, eso me queda muy claro. Yo lo pienso pues desde mi generación, ¿no? Que en realidad figuras como la tuya han posibilitado que hoy podamos trabajar nosotras de la forma que trabajamos, ¿no? Y tiene justo que ver con el carácter que estás diciendo, ¿no? O sea, de la forma que lo abordabas, porque me imagino que si ahora tenemos problema para que nos tomen en serio en muchos ámbitos laborales, pues hace varias décadas era complicado. ¿sabes cómo me daba cuenta? Y no voy a decir nombres, ¿Cómo? cuando venían las jovencitas que trabajaban en otras áreas de Bellas Artes y me decían, ay, es que no tengo ni novio porque nos tienen miedo. Así las jóvenes que empezaban a trabajar con ganas y con gran ímpetu en otras áreas, ¿no? Del instituto. Pero la verdad, ese fue un momento terrible, que las chicas salían, ya empezaban a salir muy preparadas y pues claro que los hombres se asustaban de tener a una mujer inteligente, aparte de arreglada, aparte de todo, ¿verdad? Y ya buscando su lugar. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, más que en mí, ¿no? Porque yo como motorcito, así como un tractorzote, pero cuando me venían a comentar sus cuitas, sus problemas y a llorarme la situación, ahí fue donde me di cuenta de verdad qué momento tan maravilloso, tan difícil, pero fue así, órale, ahí vamos, para porque no, sí se hablaba de feminismo, obviamente, pero no era eso, era más que nada prepararse y pues estar empezando a sufrir las consecuencias, ¿sí? Yo la verdad lo hice de una manera, pues a lo mejor un poco irreal o irresponsable quizás, pero lo hice. Digo, irresponsable en el sentido de que de no darme cuenta, porque claro que trabajé con bastante responsabilidad y creo que no tanta, con mi familia, siempre vivíamos con el síndrome de la culpabilidad, ¿no? Pero asistir a las fiestas de los niños y tener los regalitos de madres en el, ¿cómo se llama? En la sala. Además, pues como me impuse ir los sábados y a veces sábados y domingos a Bellas Artes, pues jalaba yo con todos. Ahí iban toda mi bola de muchachitos y a portarse bien, nada de pegar de gritos ni a correr en los pasillos ni nada de eso. Pero entonces, pues creo que sí fue terrible, ¿no? En vez de estar jugando en el parque, pero pues, tuvieron otras posibilidades, ¿no? De repente, pues llegaba un artista o llegaba alguien, pues ponerse a conversar con ellos o darse cuenta que su madre está haciendo esto.
Pues eso creo que logré mediar entre lo terrible del trabajo con estas interrelaciones. Bueno, hasta la ópera entraban, ¿no? Se echaron una ópera, la sinfónica, el ballet de Amalia Hernández, creo que se lo conocen de memoria, etcétera, etcétera. Una cosa por otra. Claro, yo, por ejemplo, cuando he hablado con ellos, que los conozco a todos, bueno, pues son, digamos, anécdotas de todas estas vivencias de niños en Bellas Artes que también se lo conocieron de pe a pa, y tener como esta vivencia, ¿no? Tan de primera mano con el arte. Yo creo que eso también es un regalo, que a ellos se les dio de una manera fácil, y bueno, que Miriam fue como la artífice de todo eso, ¿no? Tomarlo con actitud positiva, ¿no? Sí, claro. Y el pleito de ser mujer ante esa avalancha de señores que veníamos empujando, pues con permiso, con permiso, con permiso. ¿No te parece? Pues sí, perdón, pero ahí voy, ¿no? No, y además una mujer que ella no lo va a decir, pues lo voy a decir yo, que, bueno, hizo su familia casi ella sola, pues por decisión, que se casó con un artista, que igual en el libro lo dice, ¿no? Que fue un hombre que estaba metido en lo suyo, que era su trabajo y su arte, que además es muy valioso, Héctor Javier, pero también un padre que fue un padre ausente. Entonces ella hizo esa labor de madre y padre y además de funcionaria pública. Entonces, échense esa. ¿No? Una mujer muy valiosa en ese sentido. Y bueno, quizá porque ya no sé cuánto tiempo nos quede, pero nada más decirlo de guerrillera, porque don Víctor Sandoval le puso ese calificativo, porque bueno, sí, las muchas batallas que dio Miriam, algunas las perdió, muchas las ganó, y siempre como con una beligerancia, digamos, nada agresiva, con mucha mano diestra para sortear, que no dudo que se le hayan presentado algunos sindicalistas machines o artistas machines, y ella, bueno, lo sorteaba con una inteligencia y con una sonrisa que es así como que desarma a todo mundo. Entonces, bueno, todo eso está en el libro. Las invito a que lo revisen, que lo critiquen, que propongan, que establezcan las lagunas que hay, porque todo el libro tiene lagunas y toda vida también. Entonces, bueno, creo que te doy la palabra, Yolanda, y ya. Sí, tengo dos preguntas para cerrar. La primera es, Angélica, si nos puedes contar un poco de cómo está estructurada la investigación y también dónde podemos conseguir el libro. Y la otra sería, ¿qué arroja hacia el futuro el libro o las reflexiones que hay en él? Bueno, el libro, todo fue, como yo lo dije, producto de muchas entrevistas que hicimos a lo largo del año. Y los libros se van teniendo como vida propia, y uno primero, o mi método de trabajar es obtener, digamos, todos los testimonios de Miriam, de otros 10 personajes también que hablan sobre ella, y empezar a ir urdiendo la investigación a partir de una cuestión cronológica de alguna manera, la vida un poco de Miriam, sus primeros pasos desde la parte cultural de los Juegos Olímpicos en el 68, luego su paso por Radio Universidad, Galería de Arte Mexicano, el IMBAL, en el INA, un paso que tuvo ahí en una galería privada que ella coordinó, y luego también como establecer los 9 museos que ella también ayudó ahí a levantar desde muchos lados, y ahí es donde vienen las críticas sobre la falta
de espacios adecuados para el cuidado de los custodios, para que puedan comer o cambiarse, las bodegas, una bodega de reposo de obra, otra de chácharas y otra ¿no? O sea, todo eso se va estructurando con cierto orden, digo yo, y temas, ¿no? Sobre la falsificación de arte, por ejemplo, cómo montar una exposición, casos muy puntuales, por ejemplo, de una polémica que hubo ahí con doña Dolores Olmedo cuando se dañó una obra de Diego Rivera y quiso mandar a la cárcel a nuestra doña Miriam. Obviamente esa demanda no fructificó. Hay muchas anécdotas con muchos artistas que Miriam conoció. Y también quise, bueno, obviamente hacer como este recorrido por los diferentes momentos de las políticas culturales en México a partir de bueno, ya hablo un poco de la historia de la creación del INBA y del INA, pero sobre todo a partir de la creación del entonces CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hasta el momento presente. Tan presente como un texto que ella escribió, un poco de crítica hacia el Centro Cultural del Bosque de Chapultepec y un poco la inanición en que estaba dejando a otros espacios con esta concentración de dinero. Y lo ultimito de Miriam con la pandemia y después de la pandemia, que sigue dando cursos, pláticas, sigue yendo a exposiciones, le sigue dando premios. Entonces creo que es un buen recorrido de una vida súper rica, generosa, de la cual van a aprender muchísimo y les van a surgir muchísimas ideas, sean artistas, curadores, gestores, estudiantes. El libro se puede adquirir por Amazon y también en la tienda virtual de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo en el portal acá, en la plataforma del MUMA, voy a pasar en estos días los links, los enlaces para quien esté interesado pueda adquirir el libro. Se presentó también en la Ciudad de México en una librería en el Mercado del Carmen, por San Ángel. Tengo que averiguar si todavía está ahí, lo están vendiendo. Entonces todo eso lo podemos, digamos, compartir a través de Facebook. Genial. Después compartimos las ligas en este vídeo que va a quedar guardado en Facebook. Perfecto, para claro. todos los que estén escuchando. Encantada, claro. ¿Queréis compartir algo más de cierre? Miriam, no sé, pues yo agradecida al MUMA de darme esta oportunidad de platicar en este Museo de Mujeres, que lo he seguido y sé que trabajan y cómo trabajan, maravilloso. Ahora, claro, con esto de las redes, pues hay mucho más difusión y mucho más información, aunque yo sigo insistiendo, quizás por ser bastante muy mayor, muy mayor, pues que no todo el mundo accede a las redes. Entonces, sí hay buena información hacia abajo, digo, gentes que conozco que jamás han usado la computadora y son personas ya mayores, pero hablo de muchos que siento que ahí hay, que una cosa no sustituye la otra. Tiene que haber más difusión, además de la hermosa y maravillosa difusión que se hace en redes. Yo todavía no la acabo de entender muchísimo y me pierdo de mucho por eso. Claro que tengo bastantes personas a mi alrededor que me ayudan a informar y todavía leo periódicos, ¿no? Sí soy de las que leo periódicos y físicamente, pero sí nos hace falta mucha información y sí agradecerles muchísimo esta oportunidad, de verdad. Y cuando quieran seguimos platicando, encantada. Muchísimas gracias, Angélica y Miriam, por conversar y por tanta generosidad a la hora de conversar. Les vamos a compartir en la liga del vídeo las ligas, valga la redundancia, para adquirir el libro, y pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @muma_Museo de Mujeres
y ver todas nuestras exposiciones virtuales y demás documentación y la archiva de mujeres artistas mexicanas en el museo virtual, que lo encuentran como museodemujeres.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches y gracias a todos los que nos acompañaron.